Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a la Eroteca Podcast. Mi nombre es Iraís Bermejo, soy cofundadora y directora de la Eroteca. El día de hoy vamos a hablar sobre el activismo del placer. ¿Qué es el activismo? ¿Cómo se vuelve uno activista del placer? Todos podemos ser activistas del placer. Pero antes tenemos que contarles que la Eroteca Podcast es presentado por joyclub.mx, una comunidad sexopositiva donde puedes conocer gente interesante y con intereses similares a los tuyos. Entra a joyclub.mx y conecta. También queremos agradecer a Podbox, un hub creativo donde puedes crear tus contenidos. Nuestras invitadas de hoy son Dafnia Ricalde, mejor conocida como La Cuerpa. Es creadora de contenido, activista y modelo gorda queer, fundadora y creadora creativa de La Cuerpa, un espacio de liberación, aceptación y placer corporal, creado para inspirar y romper tabúes. Claro que sí, baby. Maine Cortés, psicóloga, investigadora, productora y coordinadora de intimidad, fundadora del Laboratorio Afectivo, un proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión y crecimiento emocional con un enfoque informado en justicia social. Bienvenidas, Maine, Dafnia, qué gusto tenerlas aquí. Muchas gracias. Gracias por estar. Este es uno de los episodios que más ganas teníamos de hacer, porque justamente para nosotras el activismo es muy importante en lo que hacemos y el activismo del placer. Entonces, nos gustaría mucho que nos compartan desde su propia experiencia, ¿no? Sus vivencias, cómo ustedes han ejercido el activismo y cómo el placer ha sido un gatillero o ha sido una motivación para, pues, seguir en la lucha y seguir como en este activismo. No sé si nos quiera compartir alguna de ustedes. ¿Qué fue lo que les llevó a crear sus proyectos y esas plataformas? My name is... Pues, o sea, creo que es algo de lo que he hablado ya bastante. O sea, siempre creo que hay como un montón de relatos fundacionales de distintos proyectos que siempre escucho muy anclados en la inspiración y el amor y todo, y está muy padre y me da mucho gusto que sea así para tanta gente. Para mí fue el emperre, ¿no? O sea, de saber que estaba profundamente enamorada de mi campo del conocimiento, pero que no veía un espacio viable para ejercerlo desde un lugar que me hiciera sentido. Y también en medio de un montón de cosas en el que yo estaba cada vez más cerca del mundo del cine, que es como mi otro matrimonio laboral, ¿no? Relación abierta. Exacto, relación abierta y siempre entre el cine y la psicología. Y entonces como que me acercaba cada vez más a ese mundo que también tiene sus propios problemas graves. Y me sentía que me alejaba de este lugar, pero no por falta de cariño, por falta de querer conectar, sino porque decía, es que ¿qué hago? ¿No? O sea, de repente todo me parecía frustrante, todo me parecía incompleto. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar esto, que va a ser mi espacio de mantenerme en contacto con esto que amo, ¿no? O sea, y realmente lo empecé a hacer casi como algún lugar para mantener un archivo de las cosas que yo siempre estaba pensando y de los análisis que constantemente venían a mí. Y dije, pues ahí está, o sea, si alguien lo va a leer, si alguien lo va a ver, está chido, pero si no, está bien porque es un archivo también para mí de mis reflexiones y a dónde van caminando, ¿no? Que me parecía importante tenerlo ahí porque yo pienso muchas cosas y si no las aterrizo en algún lugar, desaparecen en la nada. Entonces, un poco como eso inició, como unas ganas de tener un archivo porque me parecía muy difícil encontrar un espacio que albergara mis propios cuestionamientos e ideas de lo que debería ser la salud mental. Y de repente ese archivo empezó a resonar con más de una persona y pues ya también llegué a una comunidad de gente muy chida, gente muy afín, gente que también nutrió el proyecto un montón y pues se fue convirtiendo en lo que ahora es, pero inició un poco desde la frustración y desde esta pues clara convicción de vale la pena hablar de esto, vale la pena reflexionar sobre esto, no sé cómo, no sé en dónde, no sé con quién, pero
aventémoslo al mundo y pues que el mundo también lo vaya haciendo suyo, ¿no? Entonces, un poco así fue la historia. ¿Cuánto tiempo llevas con laboratorio 4 afectivo? años. 4 años. Ah, igual que la eroteca. Mira. Ujú. Gemelis. Gemelis. ¿Y tú, Y querida? yo, trillizas, porque también Ah. la cuerpa, la cuerpa Nacidos. cumple 4 años también. Me encanta. Felicidades. Pues, muchas gracias, bebé. Pues, comparto muchísimo el pensamiento que acaba de compartir Mainé, porque igual empezó desde el hartazgo, desde el emperre, desde cuestionar el mundo, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy preguntona y justo cayó pandemia y pues ahora sí que empezamos a vivir con nosotros mismos todo el tiempo. Es verdad. Una persona pensaría como de, ¿cómo? Si siempre estamos con nosotros mismos, ¿no? O sea, figurativamente, y es como de no, porque siempre estás ocupade todo el tiempo. Trabajando, yendo a salidas con tus amistades, parejas, familia, lo que sea. Siempre antes de pandemia estábamos todas las personas muy ocupadas, moviéndonos por todos lados. Llega pandemia y ahora sí realmente nos toca convivir nosotros y nuestra corporalidad y descubrir hasta qué te caga y qué no. O sea, empezar a darte cuenta de, esto no está tan padre. Entonces así empezó esta parte, empecé a cuestionar muchas cosas que sucedían en mi cuerpo literal desde por qué tengo pelos y por qué me los tengo que quitar, ¿no? Como de por qué tengo que quitármelos, desde por qué sufro tanto la menstruación, hasta por qué no me conozco lo suficiente para llegar a un placer sexual como me lo han pintado, ¿no? De, esta fantasía de pétalos y, estar excitada todo el tiempo, ¿no? American Así. Beauty, ¿no? Ajá, exacto, de que el pelo se te ve increíble al despertar después de un cogidón. No es cierto, es como de, pero ¿por qué no sucede? Entonces, en ese entonces yo estaba conviviendo muchísimo con Mamá Cuerpa. Y Mamá Cuerpa, cuando le lanzaba estas preguntas, era como de, no mames, no sé, hay que preguntárnoslo juntas, ¿no? Porque al final la educación sexual que ella recibió fue la que a mí me pudo proporcionar y bueno, yo ya le fui sumando cosas conforme pasaban los años y conforme nos enseñaban a nosotras la educación sexual, ¿no? Entonces, justo fue eso, crear la cuerpa, empezando desde un activismo corporal, porque empecé a convivir demasiado con mi cuerpo, empezó a cambiar otra vez demasiado y empecé a preguntarme desde esto, ¿no? Que es la cuerpa también, ¿por qué tengo que bajar de peso? ¿Por qué tengo que verme de cierta manera para poder coger con otra persona? Claro, ¿No? O sea, eso rico, ¿no? Ajá, eso me empezó a molestar demasiado. Fue como de, ¿por qué tengo que quitar cosas de mí, de lo que soy, para poder complacer a otra persona? Y esa persona no tiene la capacidad de ni siquiera complacerme en 5 minutos, ¿no? Hablando de un nicho en específico. Entonces era como de, ¿por qué aplicar el arréglate, el verte bonita para poder complacer a otra persona? Es como de, ¿qué se supone que nos tenemos que complacer ambas partes? Entonces la cuerpo empezó como que a gritar eso. Empecé a gritar eso. Primero empecé como que muy leve, justo igual como el proyecto de laboratorio, que era como, vamos a aventarlo y quien lo cache lo hará suyo. Entonces yo empecé a aventarlo como de manera muy suave, suave en el sentido de que empecé más desde esta parte del amor propio, del body positive. Luego me di cuenta que eso la verdad era bastante vainilla para mí y dije, ay, el mundo no es para los tibies, o sea, qué hueva, vamos a explotar de verdad. Entonces fue cuando empecé a publicar fotos de mi cuerpo tal cual, o sea, en calzones, en brasier o sin nada y tapando las cosas porque las redes como que te dicen, esa no me gusta, chica, y te censura. Y empecé a gritar esta parte de las personas gordas específicamente, que es lo que se especializa, se centra la cuerpa principalmente, es también somos gente caliente, nos encanta coger, somos re cachondes, somos súper erótiques, o sea, es como de, güey, yo también me puedo disfrutar y también puedo tener mis grandes juguetes y mi gran cajón de lencería, como de, ¿por qué o sea, si de por sí nos ocultan un montón a las morras, a las personas no binarias? Ahora imagínate siendo no hegemónica, es como, tú no, claro. Tú no, estás fea. Y es como, ¿qué pedo? ¿Por qué no piensan que podemos ser calientes? Entonces ahí eso es lo que empezó a gritar la cuerpa. Y sí, este año cumple 4 años enseñando cuerpa y disruptivez porque nos encanta incomodar a la gente.
Me encanta. Y algo que, bueno, comparto mucho con ambas es como desde el coraje y desde como esta frustración, uno puede crear proyectos y uno puede también crear, pues, colectividad, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cómo ustedes han conectado con su placer en este proceso de 4 años, ¿no? Bueno, a lo mejor en toda su vida, pero en estos últimos 4 años, ¿cómo el placer es importante para ustedes para seguir siendo, pues, quienes son y teniendo esta fuerza, ¿no? Y esta disrupción, porque ambas, bueno, la mente y el cuerpo es lo mismo, ¿no? O sea, como que esta división que hacemos entre mente y cuerpo, ¿cómo conectan con el placer ustedes? Y yo, híjole. Pues bueno, creo que de mi lado, para mí siempre ha sido como que muy importante, ¿no? Incluso antes de ser activista y todo, para mí esa parte del placer corporal, porque también hay que entender qué es placer, Claro. ¿no? O sea, mucha gente le dices la palabra placer y es como sexo. Y Penetración, ajá, ¿no? exacto. Además, súper falocentrista el término de que le dices placer, falo. Y es como, No. no, amistad, espérate. O sea, comer te puede dar placer. Ver cine te puede dar placer. Leer, o sea, hay veces en que leer, aunque sea un pinche tweet, pero el tweet te prendió. Y ahí ya empieza, ok, el placer sexual y todo esto y ta. Entonces, para mí, el simple hecho de empezar a mostrar mi corporalidad y empezar a reconocer lo que yo era y lo que soy, que es una persona gorda de la comunidad LGBT, ¿no? Como que todo el repertorio. Para mí ya fue muy importante esa conexión porque literal para mí sí es muy placentero el reconocer eso que soy. Para mí es como de, güey, qué chingón. Aunque no todos los días me guste, aunque no todos los días me encante, aunque no todos los días me acepte, es como, sigue siendo placentero porque aparte de eso me dedico. O sea, de repente empecé a convertir esa parte en algo funcional que me alimente, ya sea económicamente o no, todos los días. Entonces ya desde ahí es como de, sí es muy placentero hacer eso. Entonces ya hablando de placer sexual, esta parte de conectarlo ya de una manera activista, porque ya hablando de otros términos, ahora sí, de placer sexual, siempre he sido una persona muy caliente, muy cachonda y que siempre ha sido como de, me gusta todo. Es como de, me encanta y me encanta el universo del placer sexual en esta parte de sexología, de educación, de cómo funciona el falo, cómo funciona la vulva, cómo funcionan las zonas erogéneas. Todo eso para mí es como, güey, es que es impresionante cómo sin necesidad de tener que justo penetrar algo, ya puedes llegar a un orgasmo a través de sonidos, tacto, el olfato. Entonces el estar reaprendiendo eso, ¿no? Literal quitar el no por no consensuado de mi mente y de mi educación sexual que lamentablemente recibí por estar en escuela católica y bla, un infierno. Un infierno. Entonces, el conectar con eso y hasta el permitirme explorar otro tipo de juguetes, ¿no? Que no sean el conejo de 3 metros, sino empezar a también experimentar con otros juguetes sexuales, con otras sensaciones, fue cuando dije, güey, es que esto lo tiene que saber todo el mundo, tengo que compartirlo con el mundo. Pero ¿cómo lo voy a compartir si yo no lo sé? Si yo no lo conozco en mí o lo platico o al menos se lo cuento, aunque sea en este caso, porque es una conexión que tengo muy grande con ella, con mi mamá, ¿no? Que es como de, ¿cómo sucede? Entonces, ya desde ahí, esta conexión de placer sexual conmigo misma ha sido muy importante y cada cosa que encuentro o redescubro es como, vamos a contarle a la cuerpa, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y empezar también a descubrir, por ejemplo, en mi caso, esta parte de posiciones sexuales para personas gordas. O para personas no hegemónicas, porque también es como ir agarrándonos de ese lado, porque también hombres, personas no binarias, personas de todo el universo LGBTQ+, que son de cuerpas grandes, de cuerpas gordas, como que hay esa limitante y hasta te piden que funjas un rol masculino por ser grandota, ¿no? Por no ser hegemónica. Entonces es como, no necesariamente tiene que pasar, o sea, si te gusta hacerlo, bien, pero empezar a descubrir también eso con amistades y sí, también conmigo misma, con mis relaciones, con mi relación actual, etcétera, es como, ok, vamos a platicarlo, vamos a conectarlo
Y así es como, ahora sí que uno pensaría que yo y la cuerpa somos una misma, pero yo lo veo más como Hannah Montana o mi gemela malvada, de que cosas que aprendo yo es como de, la cuerpa lo tiene que saber. Porque la cuerpa no solo soy yo, sino son todas las personas que lo ven, que lo leen, que lo comparten. Y siento que, y esto es algo que no me van a dejar mentir, el conocimiento es poder. Entonces, al momento de compartirlo y saber que a otras personas les interesa esa parte placentera, para mí ya es una conexión otra vez del placer sexual y decir, sí, tienes un buen punto. Cuando nos dicen como en el perfil de, no, así no se hace, es mejor como de otra forma, o que te empiezan a pasar los grandes tips y es como, ok, entonces es constante para mí esta conexión placentera sexualmente conmigo misma. Es del día a día, es de todos los días, porque hay días, pueden pasar semanas y es completamente válido en el que dices, no, Claro. no me emociona nada. Entonces así ha sido. Qué chingón. Me gusta mucho esto que dices de cómo tu curiosidad y el autoconocimiento te ha llevado como a estas conexiones, pero también el compartir el conocimiento puede ser muy placentero, ¿no? No sé, Lo es. tú, Maine, cómo lo vives y si te da placer compartir tus posts. Sientes rico cada que Pues, publicas en Laboratorio Afectivo. Depende, la verdad. Sí, o sea, sí, no, pero no, o sea, creo que para mí el placer así de que en su más amplio espectro a lo largo de la vida, pero creo que de manera más consciente en los últimos años ha sido como casi una pregunta ontológica en mi vida, porque, o sea, creo que yo tuve la gran fortuna y que también por eso pasaron otras cosas más complejas, pero la gran fortuna de que yo sí, así de que tengo un buen de amigas justo de, no, es que en la escuela católica y más. No, yo era así yo desde pequeña, de que escuela de hippies. Progre. Ajá, o sea, hippies progre. Montessori. En el degenere absoluto desde los 12 años, ¿no? O sea, y entonces, o sea, creo que está chido porque mi círculo siempre ha sido muy diverso. O sea, ¿no? Que yo siempre digo como en el círculo neurodivergente, que es este espacio que tenemos para personas con diagnóstico o sospecha de TDAH y autismo, justo hay muchas personas que dicen, no, es que yo hasta que era grande y me topé con, ¿no? Y digo como, chale, o sea, qué afortunada. Yo crecí rodeada de personas neurodivergentes, queer, súper contrahegemónicas en muchas cosas y que no pedían disculpas por ello, ¿no? También estábamos en círculos en los que, pues, había cosas y ciertas violencias porque, pues, era crecer en los 90s y, ¿no? O sea, todo... Los 90. Todo raro, ¿no? O sea, pero que al menos en nuestro pequeño círculo de amistad las cosas siempre fueron muy seguras. Como que siempre fue muy válido ser quienes éramos, ¿no? Y era como, no necesitamos nombrarnos de cierta forma o tener ciertas etiquetas o entender quién era qué. Era como, date, ¿no? Y entonces creo que yo siempre abracé mucho como eso y pues yo sí fui así de que, como hilo de media, o sea, yo tenía mucha curiosidad desde que era muy pequeña, o sea, por justo las sensaciones corporales, como que me llamaba mucho la curiosidad a nivel sensorial, ¿no? O sea, de qué se sienten las cosas, o sea, qué se siente, sí, o sea, como que el sexo y todo eso, pero en realidad qué se siente como las caricias con otras personas, ¿no? Y aparte creo que yo siempre fui muy como... sensitiva o sensorial. Sí, sensorial, pero también como muy íntima a nivel sensorial con mis amistades, por ejemplo. O sea, como que siempre todos o sea, caminábamos de la mano, dormíamos juntos, y no era ni siquiera una cosa como, ay, erótica. O sea, erótica en tanto el cuerpo estaba allí, ¿no? Claro. Pero no era con ese fin último sexual, de vamos a hacer algo. Era como, pues no, duermo contigo, te abrazo, te doy la mano, nos damos besitos, ¿no? Y era una cosa muy bonita porque era como una muestra de amor. Justo. Y lo hacíamos desde que éramos muy pequeños, ¿no? O sea, y entonces creo que eso también fue bonito porque pudimos ir descubriendo de, ay, me gusta que me haga así. Y estaba todavía, como éramos más niñas, un poco más desligado de esta cosa ya más de, ay, el sexo, el faje, ¿no? O sea, cosas que vienen después. Pero desde muy pequeña creo que tuve acceso como a esta vertiente del placer que también me hizo una persona muy... Pues sí, o sea, como que creo que muy poco pudorosa en cuanto a qué iba a explorar y qué iba a hacer. Y yo como que reconocía ciertos deseos y ciertos impulsos y si podía darles rienda suelta, pues lo hacía. Y no, o sea, como que creo que viví una adolescencia, juventud como muy divertida porque pues justo yo estaba así de que, ay, yo esto, yo lo otro y así de que, ay, y los católicos y la verdad no me interesa, no me importa, no formó parte de mi contexto nunca y creo que eso me hizo muy libre,
¿no? Y creo que también, conforme fui encontrando también otro tipo de personas, algunas que venían de contextos similares al mío, pero también algunas que venían de, no, pues la escuela católica, y que estaban reaprendiendo eso, pero también reaprendiéndolo desde un lugar bien chido de agencia, ¿no? De a mí me pusieron todo esto y no lo quiero, no me hace sentido, no es para mí. Y entonces también acompañar esos procesos que eran distintos, pero que eran complementarios, para mí fue una cosa muy bonita y creo que eso en mi juventud un poco más desprovista de teoría, ¿no? O sea, pero como muy llena de sensaciones y experiencias muy, muy chidas. Pero creo que al menos en los últimos años para mí sí ha sido importante teorizar mucho, entender mucho y replantearme cuáles son los límites de mi propio placer y el de la gente que me rodea. Porque creo que también hay un montón de estructuras sociales, políticas, económicas incluso, que te ponen una barrera hasta dónde puedes sentir placer o hasta dónde puede un cuerpo determinado acceder a cierto placer. Acá hablábamos del tema de los cuerpos gordos, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, como ¿a qué tienen derecho como esos cuerpos? Porque no es a lo mismo que los cuerpos delgados. Y lo mismo cuando hablamos de personas neurodivergentes, personas racializadas, Entonces creo que para mí se ha vuelto como una lucha entender el placer que significa en distintos contextos. Empezando por los que me atraviesan a mí, obviamente, pero también yéndome hacia los que me son muy ajenos y que también me causa mucha curiosidad, como, ok, yo no tengo esta característica puntual y entonces a lo mejor yo no he convivido con estos límites, pero esta persona que sí, o sea, ¿cómo los ha un poco, o sea, cómo sí la ha sostenido o la ha limitado, pero también cómo ha podido saltárselos? Porque creo que en la limitación de los cuerpos diversos está también la semilla de la resistencia que se ha tejido desde cada uno de esos espacios y que dicen, pues a mí me dijeron que esto no y entonces yo hice como este movimiento para decirles, pues al carajo con tu regla, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy bonito conectar a partir de ahí y entender también cuáles son los límites afectivos que nos dan los espacios en los que vivimos respecto al placer y saber que de repente yo en mi propio desarrollo y exploración personal me he topado con barreras internas mías, ¿no? Claro. O sea, creo que, por ejemplo, para mí ha sido un temota el tema de la monogamia y cuestionarla y hacerla pedacitos, y, ¿no? O sea, y decir, chale, o sea, es que la monogamia es el límite el al monolito, placer, ¿no? O sea, Sí. digo, porque así como, ¿no? O sea, como está el tema de la orientación sexual y la identidad de género, como categorías muy fijas, ¿no? Que de pronto te dicen, a ver, eres A, B, C o D y ya. O sea, decídete y ahí te quedas. Cuando la verdad es que todo es fluido. Justo hace poco hicimos un post de no hay nada más ficticio que la identidad. O sea, puedes en este momento de acuerdo. asumirte o sentirte más cerca de estas categorías identitarias. Y socialmente siempre hay una categoría identitaria que alguien te da, te guste o no, ¿no? Pero si entendemos que todo eso es una construcción social y que también eso delimita un campo de acción al cual tienes o no acceso, pues repensemos lo que somos y repensemos nuestra identidad como algo que es y pensémosla mejor como algo que siempre está haciendo y que siempre está acercándose y alejándose de ciertos espacios y que si un día no te sirve, la puedes aventar, ¿no? Y obviamente hay restricciones sociales que pues no es tan fácil quitarse de encima, pero en lo personal para mí se ha tratado de eso últimamente, el ejercicio del placer, ¿no? Y en también cuestionar mucho incluso las narrativas de placer hegemónicas que hay, porque creo que de pronto está esta cosa de el placer y así de que y el pelito y el ¿no? Y como la cosa erótica, el estar caliente, todo. Y me he topado yo también, por ejemplo, con etapas en la vida, en los últimos años, en donde yo siempre siendo una persona de sí, vamos acá y allá, de repente mi deseo se ha apagado en ciertos momentos. Claro. Y de repente es así de que, ¿quieres venir a la seducción? No quiero, la neta quiero leer, quiero... No, o sea, como no, me encanta. qué hueva, o sea, y creo que también para mí que eso ha sido nuevo, porque nunca había sido una persona así, fue bien importante reivindicarme como una persona que en este momento, no en este particular, pero en los últimos años, que he tenido momentos en donde me ha interesado poco la exploración erótica, como con otros cuerpos, ¿no? O sea, como a nivel sexo, faje, lo que sea, y que eso no quiere decir que en mi vida no haya placer, ¿no? O sea, claro, como totalmente. justo, o sea, de repente digo, voy a otra vez hablar del fanfiction porque yo soy embajadora de eso, ¿no? Pero justo. Me encanta. O sea, es así de que es que de verdad, o sea, el año pasado me pasó así de que apagón total de deseo, de que oye, nena, no, bye. Y de repente como leyendo fanfiction, que estuve como 3 semanas bien clavada con mis fanfictions, ¿no? Y hace mucho que no sentía tanto placer.
Qué rico. ¿No? Y fue una cosa increíble. O sea, yo estaba feliz, extasiada. Y creo que también a partir de ahí me cuestioné cierta culpa que había tenido por no sentir deseo hacia cosas que hegemónicamente me decían. Es que el placer es esto, ¿no? O sea, si no lo estás tocando, estás de reprimida en la esquina. Y es como, pues no. O sea, mi placer ahorita se trata de esto. Y otro día se tratará de otra cosa. Habrá otro día en el que siquiera así de que, ay, pues unos besos. Está bien. Pero puede ser muchas cosas, ¿no? Y más bien, más que colocarlo como lo que es, lo que no es, en dónde sí, en dónde no, me interesa siempre en el espacio en el que esté, con la energía con la que esté, en el contexto en el que esté, decir ahorita qué me da placer y qué tanto tienen acceso las personas a mi alrededor al mismo tipo de placer. Porque si no lo tienen, pues entonces estamos hablando también de un tema que hay que trabajar en colectivo, ¿no? O sea, porque no es aceptable que yo pueda sentir un placer que tú no, ¿no? O sea, más allá como de limitaciones obvias del escuerpes y así, ¿no? Pero bueno, creo que para mí se ha tratado de esa pregunta que no tiene respuesta todavía, pero que me invita a siempre estar muy abierta a nuevas interpelaciones, a nuevas ideas, a nuevos cuestionamientos, y que me ha permitido también colocar el placer en lugares que creo que cuando yo era más joven no lo imaginaba, pero que ahora me da mucho gusto poder construirlo y entenderlo como eso, como algo que se nutre, no que solo ocurre, ¿no? Claro. También construyes la capacidad de sentir placer y eso me gusta. Me gusta mucho lo que dijeron ambas, porque conecto muchísimo con esta sensación de, bueno, llevo 4 años trabajando el proyecto de la Eroteca y creo que nunca había tenido tan baja actividad sexual como desde que empecé a trabajar con, hablando de lo que entendemos como sexualidad, porque justamente comencé a cuestionarme todo esto que tiene que ver con qué es placer, cómo siento placer. También no sentir placer es importante, ¿no? Y no estar con el deseo arriba como si fuéramos una máquina de deseo que todo el tiempo tenemos que desear, ¿no? Que creo que también es parte como de esta cuestión de productividad, de todo el tiempo tener que producir, todo el tiempo tener que ser eficientes, tener que ser sexys, tener que ser lindas, tener como tener que cumplir un montón de expectativas. Y ella lo que dijiste, Maine, que me gusta mucho, que es la fluidez, ¿no? Que creo que eso es súper importante. Y también, por ejemplo, en los activismos. O sea, creo que algo que a mí me ha pasado recientemente con el feminismo, ¿no? Es que pues tengo un montón de no es que ya no sea una persona feminista, pero siento que este cuestionamiento constante te va llevando como a el feminismo ya no es suficiente, ¿no? O sea, hay cuestionamientos que tienen que ver con lo racial, hay cuestionamientos que tienen que ver con otros espacios, ¿no? Que siento que hace falta. Y cómo, a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que el placer alimenta la resistencia y la lucha? O sea, que es una forma de resistir desde el placer. ¿Se puede resistir desde el placer? Sí, por supuesto. Ay, claro que sí, las dos. Claro que sí. Aquí andamos. Sí, por supuesto. O sea, y voy a retomar lo que mencionaba hace ratito y no me dejarán mentir. Es esto, lo que no incomoda no funciona. Y si vivir mi placer al 100 y platicar de esos temas en una de las plataformas más grandes en donde mucha gente puede llegar a tener acceso y le brinque, eso ya es empezar esta resistencia. Empezar a sacar tus fotos normal, lo que te gusta. O sea, si a ti te gusta posar en calzones y subir la foto en calzones, en una historia, en un posteo, donde sea, porque a ti te gusta sin necesidad de atraer la atención de alguien, ¿no? O sea, a mí me gusta. Ajá, a mí también, a mí me fascina, o sea, me encanta y estarlo haciendo y todo, eso también es resistencia, porque también es lanzar un mensaje muy grande de decir güey, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, yo la posteo como quiera, yo estoy permitiendo que eso suceda. No hay nada más aquí. O sea, no hay nada más que ver, carnal. Es como, esto es lo que hay, esto es lo que soy y punto. Sin tener que retocarle, modificarle nada, porque también eso ya es demasiado cansado. Es como de, güey, ya. Esto es lo que hay y punto. Y me gusta hacerlo y me gusta mostrarlo. Ya claro, desde ahí estás generando una resistencia. El también dar pláticas, talleres, incluso el tener esta conversación también es generar esa resistencia sobre el placer sexual y empezar a lanzar un mensaje muy grande como el que acaba de lanzar Maine, muy fuerte, que es como, esto es fluido, punto. Esto no sucede
cada luna llena o cada que tú cada me lo eclipse. impongas, cada eclipse, o sea, es como de, esto es muy fluido y puede haber un placer diverso como lo querramos, porque todas las personas somos diversas, ya sea desde el físico hasta de lo de adentro, todo, toda es esa diversidad. Entonces, si esa diversidad está resistiendo, pues claro, por ende, esta parte del placer va a resistir con esas personas. Entonces, al momento de en que una persona te dice que no me gusta que me lamas el oído, es como, ok, vamos a generar un cambio, a mí sí me gusta hacerlo, ¿qué podemos hacer para que los dos tengamos esa conexión? Y ahí también empiezas, ¿no? Empiezas a generar esta parte de reconstruir las relaciones a través del placer desde justo el tener relaciones sexuales hasta el placer de irte a tomar un cafecito con esa persona que te gusta o que quieres o que simplemente estás como que conociendo. Todo eso para mí sí es como que resistir y el seguir nombrándolo, porque lo que no nombras se invisibiliza y lo que no nombras no existe para la gente y para este sistema que cada pinche rato nos quiere decir como de no, tú no, y te pelucea. Por decirlo menos, ¿no? Entonces, el estar nombrando las cosas, el tener esta conversación donde estamos nombrando un montón de cosas y un montón de, hasta de experiencias y experiencias hasta que nos hacen cagarnos de risa y todo, es como de, te estoy aún así mostrando y abriendo este libro que soy, ¿no? Yo, Daf, soy un tipo de libro del placer, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, yo estoy abriéndolo acá, en redes, donde sea, y ya desde ahí es como de, güey, existe gente como ella. Y ya desde ahí es como de plantarte y decir, Y viene también esta famosísima frase que se puede utilizar en todos los activismos acorde a la vivencia de existimos porque resistimos. Entonces creo que también espacios como este, claro que es un símbolo súper grande de esa resistencia y exigencia, ¿no? Porque también el resistir no es estar ahí parada echando la hueva y decir, aquí existo y punto, sino es como también exigir ciertas cosas y seguir exigiendo que se respete, que se nombre, que lo cuenten y que lo vivan, ¿no? O sea, exigir vivirlo en el sentido de no deberle nada a nadie. Claro. Y bueno, en este sentido de resistencia también hay como estos momentos de, pues, en donde estamos más bajones, ¿no? O sea, donde ustedes saben, ¿no? Estar compartiéndose todo el tiempo en redes sociales puede ser súper desgastante, ¿no? Y ¿han tenido algún momento en el que digan, ya no quiero hacer esto, me quiero ir a vivir a la montaña? O ¿cómo han logrado regresar a ese centro de decir, voy a seguir haciendo lo que hago? Uy, o sea, sí, el momento lo tengo diario. O sea, es muy pesado. O sea, la verdad es que yo me he cuestionado mucho por qué lo hago. O sea, si es de que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, pero, o sea, es que creo que no puedes no hacerlo. O sea, de mi lado, o sea, como que creo que hay toda una cosa bien compleja y que es una conversación que también me interesa muchísimo y que he tenido con muchísimos creadores y con otras personas respecto a la salud mental en creación de contenido, que es todo un tema. Estás expuesta a todo, la gente es bien rara, o sea, no, como que hay un montón de vulnerabilidades que aparte no te esperas, hay un montón de cargas laborales que no veías venir para nada y de repente ya tu vida es hacer Exceles, o sea... Es lo que iba a decir, usas Excel, es como, no, es muy duro, o sea, como que si hay un momento en el que dices, es que esto no es lo que yo quería, ¿no? Yo quería fama, fortuna. Sí, yo quería que me regalaran cosas. No, pero aparte ni eso, o sea, es como de, o sea, el tema de que ¿no? O sea, de que haya personas que sepan quién eres y tú no sabes quiénes son ellas. O sea, eso a mí me maltrata. Las relaciones parasociales, ¿no? Sí, se me hace muy raro. O sea, alguien que llega y como de, ay, llevo 3 años siguiéndote. Y yo de, ¡ah! O sea, como gracias siempre. Y tengo mucho cariño como a la gente que resuena con laboratorio afectivo. Pero sí es todo un tema, que una persona tenga una idea de ti a partir de algo que tú, con curaduría editorial, subes a las redes. Claro. Porque no eres tú. Sí. ¿No? Y por claro. Eso yo hice así de que toda mi reflexión, antes de decir qué va a ser laboratorio afectivo, yo hice toda una reflexión de, ¿voy a poner redes de Mayne Cortés o voy a hacer una otra cosa? Y justo hice otra cosa porque yo no quiero que crean que lo que ven es Mayne Cortés, porque va a ser una red profesional en la que hablo de salud mental, porque es un poco lo que me interesa difundir, pero de que es una parte de mi vida
pequeña, ¿no? O sea, como que si tuvieran que conocerme, hay otras cosas de las que les hablaría antes que eso, ¿no? Entonces, de repente creo que sí es cansado, pero también no, creo que no he encontrado otra forma de hacer lo que hago y que más allá de las cosas que pueden ser frustrantes y difíciles de navegar, también encuentro mucho placer y mucho amor y mucha inspiración en la conexión que hemos podido establecer con un montón de gente en todas partes del mundo, ¿no? O sea, no solo me he acercado más a otros creadores que hacen cosas increíbles, algunas más cerca de mi campo y otras muy lejos, pero aún así increíbles, sino que también tenemos como personas que nos siguen y que todo el tiempo nos dicen cosas que a nosotras no se nos ocurren y que no nos retroalimentan, nos dan nuevas ideas, que es muy bonito porque al final se construyen comunidades y creo que también para mí que recibo constantemente, pues sí, o sea, mensajes de personas que me dicen un poco lo que el laboratorio afectivo ha sido en su vida, lo que les ha ayudado, o sea, cosas que les han inspirado o que les han acompañado en momentos complicados, etcétera. Creo que eso para mí es como muy inspirador porque justo, o sea, hace como un mes acompañé el diagnóstico de autismo de una chica que había batallado un montón con muchos diagnósticos y que no había encontrado el correcto y que justo en una asesoría que tuvimos le dije como tienen que hacer, o sea, como un montón, o sea, la batería de pruebas para diagnóstico de autismo porque hay rasgos importantes y ya como que se lo dieron, o sea, pasaron muchas cosas y al final como que ya fue a su evaluación, ya le dieron el diagnóstico y también le pudieron dar el diagnóstico a su hijita, ¿no? Y como que me decía en la última sesión que tuvimos de devolución y me decía, como es que llevo años creyendo que esto estaba mal conmigo. Dice, y ahora no solo respiro porque digo como, ok, solo no he identificado que tengo un neurotipo diverso, ¿no? Sino que ahora sé que mi hija no va a pasar, o sea, no va a llegar a los 40 años sintiéndose todo el tiempo culpable, ¿no? Dice, ahora ella va a crecer y voy a acomodar la crianza para lo que ella necesita, ¿no? Nadie más había acomodado en la vida las cosas para mí y yo se las voy a acomodar a ella. Y entonces como que ese tipo de cosas, y creo que, y porque mi tema es mucho más la neurodivergencia y la comunidad, justo creo que es lo que más me inspiran a seguir en esos espacios más allá de lo frustrante, porque es como sí, o sea, no voy a ceder ni un centímetro, o sea, yo creo que la gente siempre asume que soy así de que, ay, amorosa y todo, o sea, y trato de serlo, obviamente, porque en salud mental creo que es importante, como siempre, tener esa aproximación de empatía y cariño, pero la verdad, y la gente que ya me conoce más a nivel personal, o sea, yo soy como más de que, no, chinga tu madre, vete para allá, digo, no, o sea, yo soy muy intensa. Sí. Y yo es así de que yo... Arriba o sea, la intensidad. Sí, arriba la intensidad, sí. O sea, como que es que no se puede ser diferente. Mi enojo es sagrado, ¿no? O sea, y yo sí voy por la vida así de que, Nel, o sea, este es mi espacio y aquí estoy, aquí me planto y no me importa. Y creo que para mí es muy importante colectivizar esos impulsos y también tejer otras maneras de hacerlo, porque yo sé que yo resisto desde un lugar como muy autoafirmativo y muy intenso, porque así soy, y porque también mi contexto me posibilitó ser así. Pero hay un montón de personas que tejen otra forma de resistencia, ¿no? O sea, como que creo que siempre veo, por ejemplo, en mi pareja, que es la persona más empática y amorosa del mundo y que me enseña todos los días, ¿no? Que hay cosas que yo quiero ir y resolver con un cuchillo, ¿no? O sea, y que él las resuelve como de que con una ternura tan hermosa y que digo como, qué padre, o sea, como que me gusta mucho aprender y tener que guardar mi cuchillito y decir, ok, o sea, a ver, ¿cómo lo hace él? ¿Cómo? Y eso, ¿no? O sea, como que creo que me inspiran mucho todas las formas de resistencia y la posibilidad que tienen las redes de ser espacio de encuentro para personas que aparte por un montón de temas en la sociedad difícilmente nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces sí está chido como desde ahí tejer nodos de resistencia y decir, pues sí, somos personas neurodivergentes, somos personas gordas, somos personas racializadas, somos personas diversas, somos personas que tienen otro entendimiento de la salud mental y somos muchas, no es Mainé sola en su esquina, ¿no? No es Mainé toda la carrera peleándose con todos sus compañeros y todos sus maestros, y, ¿no? Y sintiéndose siempre como, bueno, ¿qué onda con esta gente? O sea, como que, ¿no? Sí. No soy ya esa versión de mí, sino que soy una versión de mí que está articulada con otras personas que me enseñan mucho y creo que hay muchas cosas muy frustrantes de la creación de contenido, pero eso particularmente es un espacio que no cedería y que sé que también no solo es mío,
¿no? Hay un montón de Exacto. gente que se encuentra y se conecta a través del laboratorio afectivo y que pues ni, ¿no? O sea, como que hacemos eventos y de repente me dicen así, no, pues ahora somos mejores amigas y tenemos este club de lectura y yo así, ok. Qué hermoso. Y eso pues ya no tiene que ver conmigo, o sea, eso no lo hizo Mainé, no lo sostuvo Mainé, no... Alguien encontró un espacio que yo en algún momento hice, pero lo hicieron suyo y tomaron de lo que les servía y siguieron adelante y construyeron otra cosa. Y entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que me parece bonito y me parece que vale la pena. Súper vale la pena y creo que justo, bueno, ambas y compartimos la comunidad, creo, y colectivizar, ¿no? Como Siempre. nuestras experiencias, la diversidad es súper importante. Y bueno, me gustaría que compartieran si tienen alguna estrategia o cómo ponen límites en este activismo para cuidar su propia salud mental y su propio cuerpo y su propio placer. O sea, si tienen alguna recomendación para creadores de contenidos, activistas que estén allá afuera. Y yo, a ver, saquen un cuadernito. No, no es cierto. Pues no hay como que un manual ni unas reglas, porque también al momento en que empiezas a crear contenido y contenido activista, tú te vas dando cuenta qué te funciona y qué no. Hasta por tu propia salud mental. Literal es como de, híjole, aventé esta bomba, no lo voy a volver a hacer porque esa bomba me estrelló a mí también. Es como de, no. O sea, aventé algo que no debe haber aventado, que solo echa alguien más, como de, bueno, que lo hable alguien más. Pero hay otras cosas que tú solita te das cuenta que sí funciona y que resuena en la comunidad que vas creando. Entonces, parte de esos, o sea, de uno de los tips sería como entender que nadie tiene la verdad absoluta. Ni siquiera nosotras, Claro. o sea, aquí presentes. O sea, no tenemos la verdad absoluta y no va a suceder. O sea, por más, aunque nos especialicemos en eso, literal, aunque tengamos el papelito colgado en nuestra pared, no tenemos la verdad absoluta porque seguimos evolucionando como personas y el activismo sigue evolucionando día con día. Ahora con esta ola digital y con este poder y esta manera de tener conocimiento de todos perros lados, o sea, va evolucionando a una velocidad que incluso, hablo por mí, yo es como de, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo, vamos a ver ahora en qué está la gente, en qué está tu cabeza, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Pero ya cuando tienes una comunidad, así sean de 100 personas, 50 personas, millones, miles de personas, pero esa comunidad ha estado ahí, manténla. O sea, ya sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que le quiere, qué es lo que necesita leer, qué red de apoyo necesita que tú le vayas construyendo para que ya solitas las personas sigan como de, ay, vamos a seguir construyendo esto, porque justo como compartía Mainé, 100% esto se construye de manera colectiva, no se puede desde el individualismo, aunque sean temas individuales y creciendo de lo individual, sí o sí tiene que ser en colectivo, porque si no, justo, retomando lo de la resistencia, no es posible, ¿no? Es justo esto, ¿no? No va a haber una DAF, una Mainé, una eroteca, cada quien así en la esquina en su casa, así. Bueno, ahí pelense. Listo, ya complico mi parte. No va a suceder, o sea, tiene que ser de una manera colectiva y crear esta red de apoyo. Ya cuando tienes esta red de apoyo creada, insisto, no importa la cantidad de gente que esté ahí manténla. Porque el estar peleando es que quiero llamar la atención de tal audiencia y de tal audiencia y empezar, literal estás empezando a caer en esta onda de vender por vender, ¿no? Entonces vendes porque vendes, se te pierde tu comunidad fiel, por así decirlo. O sea, si lo hablamos muy en marketing digital y todo esto, se te va tu gente fiel y la gente nueva solo va a llegar por eso que quisiste vender por vender, ya sea por moda, por un trend o porque está chistoso. Y resulta que esa no es tu raíz. Tú no eres así. Tú no eres ese meme que casualmente se te hizo gracioso como que compartirlo, pero ni siquiera es tu humor, tu forma de contenido, ni nada. Nada más caíste en el trend, en la moda. Y esa gente al final se va a ir. Entonces ya perdiste a esas personas a las que les pudiste haber lanzado un mensaje súper fuerte, súper resistente, y tu red de apoyo ya se vio como fragilizada, ¿no? Por hacer estas acciones de por moda. Sí. Literal, así, en ese tono, así, güey, es que está padrísimo. No, o sea, yo sé que está muy padre, pero si no te convence, no lo hagas. O sea, no hay que vender por vender. Al final es activismo, estás dando una información súper importante. Sí. Entonces, sí, a través del humor lo puedes hacer, pero que se acople a ti, no te sientes obligada a hacer contenido a huevo. Claro. ¿Por qué no? Porque a veces así parece. Lo hemos sentido aquí nosotras. Claro que queremos como de, no he subido nada, se va a ir la gente. Es como de, no. La ansiedad. Exactamente, sí. Esta ansiedad de crear contenido es como,
no le debes nada a nadie y no tienes que tener la verdad absoluta de todo. O sea, si de repente te nace una idea de, ay, güey, se me ocurrió compartir el gran consejo del placer sexual o la gran manera de cómo disfrutar de tu corporalidad, hazlo. O sea, también no lo sobrepienses tanto. O sea, porque claro que tenemos un chingo de ansiedad aquí en este panel, ¿verdad? Y sobrepensamos todo, pero... Y Por es muy dos. fácil decir, no lo sobrepienses. Yo sé que no es fácil, pero sí es posible si no lo sobrepiensen, porque es más bonito, sale más auténtico. O sea, literal lo que te salga es como de, ay, ya se me ocurrió postear esto. Y listo, la gente que quiera estar va a estar ahí. Ya pelearnos por seguidores, por likes y todo eso, de verdad, como que mucha hueva. Más si te estás enfocando en de verdad darles algo nutritivo, literal, en contexto de conocimiento, de experiencias y de todo, a la gente. Entonces, no vean eso como una competencia, aunque parezca, aunque no se hayan hecho ver. No hay que pelearnos allá afuera con nadie. Literal, no, porque terminas peleándote contigo misma y sale peor y ya no. Entonces, no. Ay, yo no lo hagan. No es cierto. No, simplemente no se lo tomen tan a pecho ni tan en serio. Al final también son redes sociales. Claro. Lo que te diga, lo malo que te diga la gente a través de las redes sociales es a través de una pinche pantalla. O sea, nosotras lo hemos hecho. Cuando nos peleamos con toda esa pinche gente en Twitter, en los políticos y todo de ¡lo odio! Al final es mi poder a través de la pantalla. El día que me encuentre este señor que tanto le miento a la madre en la calle va a ser de... y te sigues, ¿no? Yo no dije nada. Depende de qué señor. Ajá, depende de qué señor, porque hay unos que sí, Así de que- sí me voy directo. Exacto, es De que como te voy a lo tengo encontrar aquí en la calle, pensado. Felipe señorcito. Calderón. Exacto, pero la gente que a ti te llega en un así de user 9208 sin foto de perfil y nada, Claro. es el poder a través de una pantalla, porque luego pasa eso. Es que me da mucho miedo el hate. Híjole, chiquis, nos echaban chismes en la secundaria y eso sí no nos daba miedo. Íbamos y le jalábamos el pinche pelo. A ver, Nos vemos dime en la la cara. salida. ¿No? Entonces ahora esta cosa del digital de que es que me da miedo el hate es como de, güey, por Claro. Dios. Ay, es como es una pantalla. Claro. Y sí afecta. Claro que afecta y duele mucho. Pero empezarlo a verlo como lo que es, como de, mejor bórralo y bloquealo, aunque la gente te diga, ay, pinche débil, ¿por qué hiciste eso? Son mis redes. Punto final. Y si no me afecta a mí, puede llegar a alguien sin afectarle. Una amiga, una persona que te sigue, lo va a leer y va a decir como de, sí me dolió eso, aunque no va directo para mí. Borrar y bloquear y ya. O sea, bye. Totalmente. Totalmente. Y creo que eso es súper importante. O sea, entender que las redes sociales no es la vida real, Ujú. ¿sabes? O sea, hay un mundo allá afuera, ¿no? Y digo, venimos de una pandemia y creo que sí cambió muchísimo la forma de nuestra interacción y cómo nos relacionamos, ¿no? Todos estuvimos juntas por Zoom eternas, ¿no? Pero creo que sí es el momento de salir a vivir, ¿no? Diría Taquito Joco que hay que salgan a vivir, porque sí es Amamos. importante. Yo, por ejemplo, últimamente he sentido mucho el hambre de piel, ¿no? O sea, como esta necesidad justo de tener contacto, de lo que tú decías, como cuando éramos niñes, de jugar, salir, bailar, reír, conocer gente, más allá de las apps, digo, sí, conózcanlos en joyclub.mx, pero también está muy chido salir al mundo. Y Claro. bueno, me gusta mucho el consejo que das de las redes, pero ¿cómo cuidan su propio espacio personal? ¿Cómo es el cuidado de su salud mental, de su cuerpo? No sé si tienen alguna recomendación, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? Ay, sí, apagar el celular. Pues yo como que sí tengo como varias reglas, o sea, porque de nuevo, lo he pensado mucho, entonces Ujú. como que sí he hecho a lo largo de mi manual. presencia en redes Sí. un automanual para mí, entonces yo sí tengo como reglas así como muy rígidas ¿no? que son importantes y que me ayudan. O sea, creo que mi regla número 1, regla de oro, es no se comparten procesos abiertos. O sea, en laboratorio Ok. afectivo nunca me van a ver hablando, o sea, llorando en una cámara, ¿no? O sea, sé que hay gente que lo hace Sí. y también creo que sé que hay gente que resuena con la gente que lo hace y que la acompañan de alguna Sí, forma, ¿no? Y creo sí, que, sí, o sea, es válido. está chido y cada quien Sí. lo gestiona de la manera que sabe que lo puede sostener. A mí no me gusta porque justo creo que un espacio de salud mental
es un espacio abierto como a quienes están ahí y no un espacio en el que yo tenga que depositar, ¿no? Así de que ya ahora va el trauma. O sea, creo que no es para eso ese espacio. Sí. Y aparte creo que también cuando compartes procesos abiertos, también compartes una perspectiva muy sesgada del proceso que estás viviendo, porque lo estás viviendo, ¿no? Entonces es difícil que si yo te digo, ay, mira, aquí me quemé, me puse el ungüento, es muy difícil, así yo te comparto eso cuando me estoy quemando directamente, Claro. pues, ¿qué te voy a decir ahí? O sea, no tengo la perspectiva para darte algo que yo crea que está más procesado o más responsablemente analizado. Entonces, yo no comparto procesos abiertos, o sea, todo lo que hablo en laboratorio afectivo, lo que digo en historias, en la newsletter, el podcast, lo que sea, son procesos que yo he tenido mucho tiempo para procesar, he tenido espacios terapéuticos, acompañamiento, no hay procesos abiertos. Creo que eso es muy importante. Lo segundo, creo que para mí ha sido, o sea, como ritmos internos le ganan a ritmos del algoritmo. Me encanta. ¿No? O sea, sobre todo 100%. siendo una persona neurodivergente, yo no tengo como un nivel de energía estable todo el tiempo. Claro. O sea, yo hay días en los que en 2 días te puedo sacar la chamba de 6 meses y días en los que en un mes no te puedo sacar la chamba ni de medio día. Pero yo creo que nadie. No nadie, o sea, nadie. de La verdad, realidad es que nadie lo puede ¿sabes? hacer, pero siendo una persona Una neurodivergente, persona neurodivergente estás así, está más cabrón. ¿no? O sea, 100%. tus picos son Sí. muy inestables dependiendo de la neurodivergencia, pero es rudo. Entonces, más bien, tienes que entender cuál es tu propio ritmo interno, que puedes o no ser una persona neurodivergente y de todos modos tienes un ritmo interno, obviamente, ¿no? Entonces, entender cuál es tu ritmo de productividad sostenible, teniendo en cuenta que tu vida no es eso. O sea, en un ritmo de productividad sostenible hay espacio para todo lo que no es el trabajo. Totalmente. Hay espacio para tu hobby, para tu amiga, para ver la tele, para leer tu fanfiction, para tejer, para hacer comida, ¿no? Entonces, eso. O sea, ¿cómo puedo yo crear contenido y nutrir esta red de una forma que no afecte el hecho de que también me tengo que hacer de comer, también tengo que ver a mi abuela y también quiero platicar con mi mamá y leer un libro, ¿no? Entonces, eso. Y entender que si no, pero es que ya no va a salir, no va a estar, pues no salió. O sea, no salió. Prefiero que no salga mi contenido a que no salga mi vida, ¿no? Entonces es así de que pues no salió. Gran te consejo de aguantarás. vida, amiga. Sí, o sea, de que ya ni modo, leerás esta maravillosa guía la siguiente semana porque esta semana no salió, Exacto. ¿no? Siempre como algo que le digo mucho a mi equipo es como lo único más importante que el trabajo es todo lo demás. Entonces, eso, ¿no? O sea, es un trabajo y entender eso. 3, es un trabajo. Trabajo, lo puedes disfrutar, puede ser increíble, es maravilloso, es inspirador, te llena, es un trabajo. Y como cualquier trabajo necesita límites, como cualquier trabajo hay momentos que van a ser insoportables, hay momentos que vas a decir, Dios mío, ya no, por favor, ¿no? O sea, hay cosas, cargas administrativas asociadas a esa actividad que son rudas, que preferiría no hacer, que me dan mucha flojera, ¿no? Pero es un trabajo, entonces lo tengo que hacer y lo tengo que asumir también como eso, así como en otro tipo de trabajo no diría así como, bueno, pues me quedo aquí 13 horas, no lo haría en otro tipo de trabajo, no lo voy a hacer en un trabajo en redes, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y también yo al menos hago una revisión muy constante de qué me representa como esta relación que establezco con la gente que consume mi contenido o que acompaña mi contenido. O sea, a nivel de que, te reconozcan o cosas así, pero también a nivel como que, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Porque creo que hay muchas razones para ser creador de contenido. Y he conocido gente que sí es muy de que no, pues es que yo, la fama y el dinero y que no, y es como, pues uno, o sea, de que, mira, ni tan famoso ni tanto dinero, ¿eh? O sea, Estoy sí se los cambiando de digo. profesión, amiga, porque... Sí, o sea, sí se los digo, si lo hacen por el dinero, no, compas, mejor hagan otra cosa, porque, ¿no? Pero está bien, o sea, como conozco gente que esa es su cosa, ¿no? Y que dice, esta es mi motivación y lo voy a hacer a costa de todo. Está bien, es su forma de crear. Sí. Pero, ¿por qué quieres crear tú? Porque cada cosa que tú eliges en la vida, sea creación de contenido o no, implica como un costo de oportunidad. Implica renunciar a otra cosa. Y implica sostener cosas que no todas son cómodas. Entonces, más bien tienes que elegir la incomodidad que más soportable te sea. ¿Por qué es esta? ¿Por qué en este momento es esta? ¿No? Y tal vez hay momentos en los que no es esa. O sea, ha habido meses en los que digo, no. O sea, no elijo esta incomodidad. Ahorita me da hueva. Sí. Y elijo esto otro. Y de repente pongo en pausa así de que las cosas, ¿no? Y creo que también, o sea, por eso siempre trato de tener mucho contenido prehecho,
¿no? O sea, porque también yo entiendo que por cómo funciono yo, un día amanezco y digo, ya, no más, ¿no? Entonces es como, no, o sea, ya tienes todo hecho, puedes no meterte a Instagram un mes, pero sigue corriendo, porque es un trabajo, entonces tampoco lo puedes abandonar, ¿no? Claro, hay que pagar renta. Exacto, hay que pagar sueldos, ¿no? O sea, pero eso, o sea, como elegir esa incomodidad y si de repente es muy incómoda pensar también en por qué, porque a veces mucha de la estructura que nos autoimponemos para crear es lo que la genera y que de repente dices, no, es que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, de repente ves a gente que sube de que 3 reels al día y tú de que, Dios mío, ¿no? O sea, también hay equipos de producción detrás de muchos creadores, o sea, la mayoría de los creadores más visibles tienen un equipo de producción detrás de ellos, 100%. O sea, no están editando, no están probando el microfonito que compraron en Amazon, ellos no están haciendo eso, ¿no? Pero yo sí. Entonces, no me puedo dar el lujo de sacar 3 reels diarios porque no tengo esa capacidad, porque esa capacidad la tiene un equipo de 8 personas. Sí. No Mainé en su día de neurodivergencia extrema, ¿no? O sea, entonces creo que también recordarme eso y aterrizarme siempre en que mi capacidad creativa depende enteramente de mi contexto con yo, mi equipo, el lugar emocional en el que estemos y los recursos a los que tengamos acceso, me permite aterrizar a que si yo estoy sacando un reel a la semana es porque yo tengo la capacidad de sacar eso. Si alguien saca más, tiene otra capacidad. Si alguien saca menos, tiene otra capacidad, ¿no? Entonces, creo que, o sea, atarme a eso me permite también, pues sí, o sea, nutrirme de otro contenido sin tener que sentir siempre así de que, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Y por qué yo no? No, o sea, y también darme el permiso de a veces no hacer cosas. O sea, en TikTok, por ejemplo, creo que la gran cosa que me di así de salud mental es aceptar que no tengo estrategia de TikTok. O sea, en Instagram tengo métricas, cosas, digo, juntas, o sea, un dramón. No. TikTok no me importa. Sí. O sea, de vez en cuando subo cosas. Pero me abruma demasiado. O sea, como red me abruma demasiado. Sí. Entonces sí voy a compartir cosas ahí, sí me parece una red importante, pero no voy a hacer una estrategia de TikTok. Y está bien. O sea, puedo vivir con eso. Sí, claro. Perdón, no. Bueno, para sumar lo que decía Mainé, es esta parte de hay que entender que ser creador de contenido y crear contenido es un privilegio gigantesco. O sea, incluso, bueno, o sea, entre nosotras lo reconocemos, yo lo reconozco de que tengo el privilegio de crear contenido y sé como otras amistades que crean contenido, sé su privilegio para saber hasta dónde tienen esos números y esa cantidad de contenidos. Entonces, también justo es entender esta parte que sí detrás de esas cuentas hay un montón de accesibilidades e inaccesibilidades de poder crear ese contenido. No tanto tienen justo grandes equipos de producción que es como de, ay, quisiese, pero no sé. Es como, sí quisiese y a la vez, no, qué pinche joda. Tanto sí existe esta parte de, pues sí, o sea, tenemos el acceso al hacerlo y es un privilegio gigantesco. En mi caso, igual que un poco que Mainé, es como de, la cuerpa soy yo y soy yo solita. Es como de, hola, mucho gusto. De estos videos que es como de, ¿conocen nuestro equipo de producción? Es como, soy todo. Claro que tengo a mi familia, amistades, pareja atrás como de, venga, tú puedes, echándome porras. Pero justo crear posteos, editarlos, todo eso lo hago yo. Entonces, también justo me hice este pequeño manual de, güey, ponte estos límites porque si no esto va a ser muy abrumador. Porque también lo que empezó como una pasión, como literal así mi bebé que amo y adoro, empezó y evolucionó a volverse un trabajo. Sí. Literal, y empezó a volverse de que casi un trabajo de tiempo completo, y hablo de tiempo completo 24/7, no lo que marque la jornada laboral, no, es tiempo completo 24/7 sin ningún sueldo ni prestaciones, así de sin nada, pero obviamente empecé a tornarlo mi trabajo. Y a veces trato de seguirlo tornando de algo que me apasione mucho, claro que me fascina, aunque a veces me desespera y me quiero agarrar de el chongo con la de la cuerpa, o sea, yo es como de ¡ay, me cagas! Yo dije exigente. Empecé a tornarlo esto como volverlo mi pasión, ¿no? Y volver a decir como de, güey, yo creé esto justo para poder mandarles un mensaje muy fuerte y todas seamos, bueno, no todas, pero hagamos amistades y triunfemos contra el mal, casi. Pero sí, claro que es desgastante y claro que tienes que poner pausas y tienes que hasta... O sea, yo me prometí como,
güey, cuando salga, ya sea de fiesta, con mis amistades, a comer y todo, no traer la cuerpa a la mesa. O sea, como de porque es traer el trabajo a la mesa, literal. Y no empezar como de, ¿qué hago con el siguiente posteo? ¿No? Y que mi pareja se quede así de, Claro. ¿de qué me estás hablando, no? Entonces empezar a tornarlo como eso, como un espacio, sí, es trabajo y por lo mismo que no se vuelva mi vida, porque sí por mucho tiempo y me di cuenta que me empecé a volver workaholic, porque además la cuerpa no es el único trabajo que tengo, amistades, no crean, o sea, tenemos aquí personas que tienen como 5 trabajos, ¿no? Mucho gusto. Y exacto, o sea, tenemos de 4 a 5 trabajos y a veces se romantiza mucho el crear contenido, se romantiza mucho el poder hacerlo y es como, yo me prometí también esta parte de, sí la cuerpa la hice yo y es una parte de mí, pero no soy yo al 100%, o sea, lo que la gente va a ver ahí no es yo, mi día a día, ni nada, y poder tener esta paciencia y mucha autocompasión el estar creando ese contenido, porque además es contenido no fácil, es literal, quiero que te resuene, pero me tiene que incomodar a mí también, o sea, tengo que yo estar en ese, atravesarlo para que alguien más lo atraviese y yo diga, sí, genial. Y ya de últimas, para ir cerrando, es esta parte de ya no pelearme con las métricas, ya no ponerle tanto peso de, es que ¿por qué no llego? Sano. Es que ¿por qué no tengo las millones de vistas? Es como de, ya, a quien le llegó, qué padre que se compartió, qué padre que a alguien le resonó, qué padre que han hecho redes de apoyo a través de eso. Ya, o sea, yo quiero seguir haciéndolo porque me gusta, porque es mi pasión, porque si me empiezo a clavar más en que es una chambota, pues como toda buena chamba terminas odiándolo. 100%. Y yo resueno mucho con lo que dijeron de poner límites, porque siento que poner límites puede ser muy incómodo, pero también puede ser muy placentero, ¿sabes? Como decir, bueno, nosotras también como equipo le hemos bajado mucho el ritmo, porque este ritmo de TikToker, o sea, es insostenible, ¿no? Y más que producirnos placer, ya nos estaba produciendo estrés, ¿no? Sí. Y creo que los límites pueden ser muy placenteros. 100%. Y creo que hay que evitarlos más. O sea, sí son incómodos, sí nos van a confrontar con nosotras, con nosotres, con las personas, pero también nos van a ayudar a justamente decir, hoy no quiero hacer nada, ¿sabes? Quiero salir y tomarme un cafecito y leer un libro, ¿no? Y creo que me gusta mucho cómo ambas lo han experimentado y creo que lo empatizo muy, muy de cerca. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarles, pues es una afirmación, pero también una pregunta. ¿La revolución será erótica y sexual o no será? Claro que sí, hoy y siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles estar como madrinas de la Eroteca Podcast. Ha sido un placer y un goce conversar con ustedes. Creo que el activismo se puede hacer desde muchas disciplinas, desde muchas áreas, ¿no? Cada una con su proyecto hace un tipo de activismo y bueno, hoy hemos aprendido y hemos escuchado de ustedes que es importante sí hacer caso a nuestra pasión, sí seguir lo que nos interesa, sí escuchar nuestra voz interna, pero bueno, también cuidarnos, ¿no? También procurar estos espacios de salud mental, de placer, de desconexión de las redes, ¿no? Creo que algo súper importante es desconectarnos de las redes. Y bueno, pues no sé si nos quieran compartir sus redes, proyectos, qué tienen próximamente. Cuéntenos dónde las podemos encontrar. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram o TikTok como @laboratorio_afectivo. Tenemos también nuestro círculo neurodivergente, que es un espacio de suscripción bien bonito para personas con diagnóstico o sospecha de TDAH o autismo, y ahí hacemos red y resistencia neurodivergente, así que les invito. Y pues bueno, cada mes tenemos eventos, tenemos como lanzamientos de nuevos productos, etcétera, entonces pues suscríbanse a nuestra newsletter, ahí comunicamos todo y también hacemos muchas reflexiones importantes sobre salud mental, comunidad, placer y todas esas cosas de las que nos gusta siempre hablar. Entonces, pues, por ahí andamos. Y bueno, a mí me encuentran en Instagram, en X, TikTok, Facebook, todas las redes como @_lacuerpa. Y pues igual, ahí es todo un equipo de resistencia a placer, enseñar la cuerpa, ser súper disruptivas y crear un montón de colectividad incómoda para que se encabronen ahí afuera hasta porque decimos cuerpa. Y
Y pues nada, ahí constantemente estoy publicando que a veces estoy dando talleres, pláticas desde el activismo antipatriarcal, desde el activismo contra la gordofobia, el placer, comunidad LGBT, pasarelas, shootings y demás para enseñar las cuerpas. Me encanta. Y ahora les tenemos una sorpresa. Nuestra vocera de joyclub.mx, Paola Aguilar, va a aparecer con ustedes. Hola, yo soy Paola Aguilar, embajadora de Joy Club México. Y les tengo aquí un jueguito para nuestras invitadas. El jueguito se llama 2 anécdotas, una mentira. Son 3 anécdotas eróticas. Una de ellas va a ser mentira. Y ustedes tienen que poner en los comentarios cuáles creen que son verdad y cuál no. Y empezamos transpirando. Con Daf. Y yo, ¿qué? No quiero. Ok. 3 anécdotas eróticas. Sí. No sé, vámonos como de menos a más. Ok, va, perfecto, me encanta. Anécdota número 1. Pues nada, de estas rápidas. De estas ocasiones rápidas que estás como que súper prendida con tu pareja. En aquel entonces era con un chavo. Entonces estábamos como que. Éramos chavos, estábamos en la prepa, estábamos como que muy calientes. Pero yo en ese entonces vivía en casa de mis abuelos. Una disculpa. Una disculpa si mis abuelos me escuchan. Y pues. Literal lo hicimos en el garage. O sea, no hubo otro momento ni otro lugar, no había otra manera de cómo hacerlo. O sea, literal empezamos a tener relaciones sexuales en el garage. El detalle es que el garage era abierto. Entonces, bueno, gente pasaba. Esa es como que primer cuento erótico. O sea, esa adrenalina de que la gente te esté viendo porque era un lugar abierto y todo, sí fue... Es un kink. Sí, fue toda una experiencia. Fue de... ¿qué está pasando aquí? Pero pues... escuincles calientes, o sea, como de, ya, aquí, no importa, así. Esa es la primera, y que siempre me emociona contarla porque es como que out of no es en un cuarto, no es en el coche, fue como de, ya, en el garage, bájate el uniforme. Ya, y que suave. Al lado de las bicis. Al lado de las bicis y del coche de mi abuela. Y yo, perdón, de nuevo. Y, no sé, yo hay tantas. Bueno, otra... Esa sí ya es otro trip. Estaba con mis mejores amigas en un antro, que ya no existe. Gran antro. Entonces íbamos mis amigas y hermanos mayores de mis amigas y sus amigos, más grandes que nosotras. O sea, más grandes que nosotras. Vamos a dejarlo así. Todo consensuado, todo legal. Pero pues... en ese momento creo que nos llevan como 5 años. O sea, creo que nos llevan como 5 o 6 años, no sé. Entonces, estábamos... pues unas ya se coqueteaban con otros, unas ya estábamos como que muy prendidas en el asunto. Y fue como de, vámonos a un hotel. Y fue de que, pues literal, armaron una orgía todos entre todos. Y después, imagínate, las comidas familiares con los hermanos de mis amigas era de... no, tú no comes así. No, chiquis, yo te conozco. Entonces fue literal sí una orgía de todas. Y hasta la fecha seguimos siendo amigas. Y hasta la fecha esa anécdota sigue presente. Pero con ellos obviamente la anécdota es en silencio. Porque pues vatos hetero, una disculpa hetero, no hablan de eso. Sí. Pero fue una orgía en un hotel al lado de este antro que estaba ahí en Revolución. Y... hasta detalles y todo. sí, pues sí, pues aquí hay que dar hay que dar el detalle. 5 estrellas TripAdvisor. Sí. O sea, digo que si Experiencia fuera 10 de 10. mentira estaría muy cabrón. Adivinen. Pónganlo en los Vamos a comentarios. verlo, vamos a ver si es cierto. Y tercera anécdota. Pues sucedió. Este sí es una anécdota hasta que para mí es como... un trío con mi mejor amiga. Bueno, se planeó un trío con una de mis mejores amigas, pero ella terminó quedándose jetona. Porque estábamos, pues, pedas. Entonces, literal, estaba ya yo con... igual se tiene un montón de tiempo, pero quedé yo con el vato y ella se quedó dormida. Porque la peda le ganó. Y fue como...
no mames, yo quería hacerlo contigo, no con él. Y tampoco estuvo como que tan padre la experiencia con él, pero esa fue como... Es una experiencia erótica fail, ¿no? Estuvo muy padre el cachondeo y todo, y de repente y se quedó jetona. Y ya. Y yo ya, amigos. Saludos a esta amiga. Saludos a esta amiga. Saludos a esta gran amiga. No diré tu nombre por privacidad, yo lo sé. por respeto a ti no lo diré, pero estuvo muy cagado. Wow, estoy muy impactada. ¿Se imaginan que mentira? la primera sea mentira y luego los abuelos qué? Y los abuelos como, Haciendo ¿cómo? Sí. A ver, te voy a hacer una pregunta de cada una para que la gente tenga más información y pueda hacer sus teorías de conspiración en Eso es casa. trampa amistades. No. Va. Ok, de la primera. Cada que pasabas por el garage, ¿te acordabas? Sí. Y yo, sí. Sí, bueno, es que hay anécdotas en ese patio, entonces sí. Muy bien, muy bien. La segunda, recuérdame cuál era la segunda. La horchata después sí. del antro. La segunda, chismearon mucho de la orgía después, o fue así como, no, pasó, pero... Pasó, chismeamos entre nosotras y se intentó como que después chismear más, pero no. Decidimos enterrarlo porque fue muy raro. Muy bien, muy bien. Y la tercera es la de... Mi amiga sí. jetona. Y yo, mi amiga jetona. ¿Se armó después con tu amiga o no? No, por miedo a que se quedara dormida. No es cierto. No, porque pues no se dio. Ok, perfecto. Pues voten. Adivinen. Adivinen. Pues Se van a muchas sorprender gracias. cuál es la que es mentira. Grandes anécdotas. ¿Se van a sorprender? Se van a sorprender. Ojo ahí. Pues bueno, ¿O no? Mai. Ok. Fuck, no pensé lo suficiente esto. Ok. La primera, una vez estaba con el que era mi amigo cercano en ese momento. Muy cercano. Muy cercano. Era mi pareja en ese momento. Y estábamos en un antro que nos gustaba mucho porque era como, o sea, era de varios pisos, pero aparte tenía como cuartos. Y como que en cada piso y cada cuarto había cosas diferentes y entonces era muy padre. Y él, en ese momento, como que su fuente de ingresos principales era dar tours como de esa ciudad en donde vivíamos en ese entonces. Entonces, pues bueno, como que daba tours y así, y yo a veces le acompañaba a los tours porque pues eran un montón como de extranjeros y gente así que pues quería conocer la vida nocturna de ese lugar. Y ese era como un buen antro y aparte nos daban descuento y como que cuando llamamos a la gente, nosotros tomábamos gratis. Entonces era así de sí. Y ya, pero era un espacio muy grande y entonces llegábamos y como que él se iba así de que, ay, miren, aquí está esto, lo otro, y yo me quedaba divagando por ahí. Y en una de esas... empecé a hablar con una chica, que yo me quedé como en la parte de abajo, y empecé a hablar con una chica y me cayó muy bien, era muy linda, y de repente ya de que, y yo de que, ok, algo quiere. así de que, LGTB, ajá, y entonces, o sea, como que dije, ok, sí me está tirando la onda, y pues como que me cayó bien, está guapa, y entonces yo también así de, ja, y el vato estaba, sepa la madre dónde, ¿no? Y entonces ya... Y de repente como que nos besamos, ella y yo, y ya, y como que estuvo muy bonito, y jiji, jaja, bailamos un rato. Yo me fui al baño y no la volví a encontrar. Y ya luego salí, me encontré como con otros amigos que habían ido, etcétera. Y no vi a este vato con el que yo iba como hasta 2 horas después, porque luego se desaparecía, porque jugaban beer pong y así. Y ya, y llegó y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dijo, bien, pues como que me estuve besuqueando con una morra hasta arriba. Y yo así de, yo también, hasta abajo. Y fue así, ok. Ajá, y ya, y era así de, no, que sí. Y estábamos como platicando de la morra y de repente me dice como de, mira, es ella. Y era la misma morra que yo me había besuqueado. Y fue interesante, Y ya, y como que de ahí como que platicamos con ella y dijimos, pues es que, o sea, como que estamos juntas y la morra así de que, ay, pues qué padre. Y ya, y nos invitó a su departamento y fue una noche muy bonita. Esa fue la primera anécdota. Me encanta. La segunda anécdota es que una vez, sin saber que iba a ser mi asesor de tesis, me besuqué con mi asesor de tesis. ¿Qué? Sí, porque estábamos en una...
O sea, estábamos en una reunión. Estábamos en una asesoría. No, estábamos en una reunión. O sea, yo me gradué como un poco más tarde de lo que tenía que graduarme porque tuve que revalidar varias cosas que no había hecho en mi universidad. Y entonces estábamos como en una reunión. O sea, yo ya estaba en el proceso de graduarme, pero todavía no me habían asignado como al asesor. Estábamos en el proceso de graduarme y fui a una fiesta como de una amiga que ella ya estaba haciendo su maestría y no sé qué, y pues había como varias gente ahí, y pues estuve platicando con este sujeto en la cocina un rato, y ya, y como que nos besuqueamos y todo, o sea, solo pasó eso, o sea, nos besuqueamos y ya, pero luego como un mes después fue así de que, bueno, él es tu asesor de tesis, y yo de que... y estuvo raro, o sea, como que, ajá, o sea, yo dije así de... ¿no? Y él siento que estuvo más incómodo que yo. Sí, definitivamente. Y aparte, pues, como vato hetero, que estaba así de que, ¿no? Entonces fue así, o sea, le dije como, o sea, está bien, no pasó nada, X, o sea, hagamos esto, me quiero graduar, ya. Ya, ¿no? Apruébame y no por mis besos. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, pues la tercera, ¿cuál será? Así, para que no sea tan, que no cambie tanto su perspectiva de mí. Que todavía mantenga el misterio. Que todavía mantenga el misterio. O sea, ¿puede ser una experiencia como autoerótica? Sí. Porque, o sea, creo que, y es algo que ya sabes, porque me encargo de repetirlo mucho, pero yo amo el fanfiction. O sea, lo amo, respiro por el fanfiction. Y creo que el fanfiction ha sido como una de las cosas como más, o sea, como que más ha enriquecido como algunas partes de mi vida erótica, porque he tenido que leer cosas muy raras que de repente generan cosas en mí y es como, a mí me gusta esto. Ajá, entonces como que hubo un fanfiction en el que como que el personaje tiene muchos piercings y yo como que no me había dado cuenta que era un kink para mí. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, como que el personaje tiene piercings como en los pezones y de que en el pene y así, y cuando lo leí fue de que, Dios mío, o sea, como que no estaba preparada para lo que iba a ocasionar en mí. Uh-huh. y ya, y entonces a partir de ahí estoy más inclinada a ligar con personas con perforaciones. O sea, siempre estuve inclinada a eso, o sea, nunca me disgustó, pero, ajá, o sea, como que fue una experiencia... Pero ahora lo pones en tu perfil de las apps de citas. Así, de que solo sí, ¿no? No, pero como que fue interesante porque no lo había descubierto y el día que descubrí ese fanfiction tuve una experiencia autoerótica muy bonita y a partir de ahí dije como, ok, pues creo que quiero entrar en el mundo de la gente multiperforada. Me encanta. Y ahora estoy feliz. Si tienen piercings, escríbanme. Excelente. Qué pedo que todas las personas que han invitado a este podcast son muy buenas mintiendo. Está muy fuerte. Sí. Mai, te tengo que hacer una pregunta de cada una para que la gente tenga más info para hacer sus teorías. Ok, de la primera anécdota, hablaron más, o sea, hablaron tu pareja de ese entonces y tú como de que les gustó del beso, o sea, como más chismecito, o nada más fue como, esto pasó y ya. O sea, del beso particularmente en el antro no hablamos, de lo que pasó después sí. Ok. Pero ya después, o sea, en ese momento no, más bien al día siguiente de que desayunando así de que, no, pues estuvo chistoso, ¿no? Estuvo sí, ajá. Ok, muy bien. De la segunda anécdota, ¿valió la pena el beso, la incomodidad o no? Ay, la neta no, porque, o sea, estuvo bien, o sea, fue un beso y estuvo bien, pero, o sea, ¿sabes? Como que, no, o sea, me lo podía haber ahorrado. ¿Sí? Ojalá el asesor no esté escuchando esto, ¿no? Es cierto. Una disculpita. Y la tercera, ¿el fanfiction era de algún show en particular? Sí, de Our Flag Means Death. Ok, va, excelente. De lo único que leo fanfiction. Perfecto. Pues bueno, ya tienen más información para hacer sus conjeturas ahí en los comentarios y esténse pendientes para, también ahí en los comentarios vamos a estar revelando cuáles eran las anécdotas reales. Y pues muchas gracias por compartirnos esto. Nos vemos en joyclub.mx. Bye.
La Eroteca Podcast fue gracias a joyclub.mx. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Puedes encontrarlo en todas las plataformas de podcast, Google, Amazon, Spotify. Y no se olviden a suscribirse en nuestro canal y compartirlo. Esa es la forma en la que vamos a poder seguir produciendo este podcast. También les tenemos una sorpresa especial para todas las personas que escucharon este podcast. Tenemos un descuento con un código que se llama EROPODCAST, todo en mayúscula. Pueden introducirlo en nuestra página www.laeroteca.mx. Y ya lo saben, pase lo que pase, seguimos explorando.